De aquí estaban preguntando algunas dudas. Creo que todavía no está el compañero. Entonces, este ejercicio solamente nos pide programar el trabajo. Sí, programar y le pide en sí el orden, ¿no? O sea, al programar nosotros decimos el orden en el que van los trabajos. Sí. ¿Alguna otra duda de esta parte? Y en el otro, ¿qué diferencia había? No La, era dif- la misma pieza. la diferencia era que solamente, por ejemplo, en este caso me da automóviles y me da los tiempos, me da una fecha prometida. También nos puede dar, pero aquí solamente tenemos que asignar, digamos, a un taller o que el mecánico arregle el automóvil uno 2 3 en qué orden va a asignar, va a reparar estos automóviles. Ya. Aquí en la regla de Johnson tenemos dos trabajos o dos máquinas. En sí, creo que en lo que explica la ingeniera dice máquina A y máquina B y nos pide el trabajo A, B, C y D o uno 2 3 y 4. Ya. Pero aquí nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a asignar tanto en la máquina uno como en la máquina 2. Aquí solamente teníamos un solo mecánico, por ejemplo. Esa es la diferencia de cuándo aplico la regla de Johnson y cuándo también aplico los otros criterios. Sí, y ahora con el otro que había dos máquinas, creo, con el mismo, similar a esto, pero que sí se podía comenzar antes con eso. Con Sí, aquí es lo mismo el ejercicio, es el mismo tipo de ejercicio, solamente que son otros datos, más cantidad de trabajos, igual la diferencia va a haber en estos tiempos de acá. sí, ya me di cuenta. El criterio Solamente que o la, en el, o en el trabajo B o en la máquina B se alarga el tiempo de trabajo y es por eso que no logran a chocar con el otro, ¿no? sí, es eso. Después el orden o el criterio para asignar cuál va primero, cuál va segundo es el mismo, no va a cambiar. Y aquí les está dando dos máquinas, esa es la principal diferencia. Nos da dos máquinas o dos tareas y nosotros debemos acomodarlo en esos dos, la prioridad, pero siempre son dos en esta parte de acá. En cambio aquí es solamente ya sea un taller, un mecánico. Aquí creo que tenemos una secretaria, entonces eso es lo principal, la principal diferencia entre estos dos tipos de asignación. Sí, muchas gracias. Ya. Ahora, a ver, les voy a compartir otro documento que les voy a mostrar mi trabajo final que yo hice cuando estaba en la materia. La ingeniera nos dio 5 ejercicios, no era tan largo, tan corto. En cuestión del tiempo estándar, eh, siempre les tiene que dar un suplemento y una holgura. Ya en este caso, como siempre, los ejercicios de la ingeniera a veces son sacados de no sé qué texto y a veces son confusos. Pero si son confusos y ustedes saben cómo se tiene que hacer un ejercicio normal, entonces traten de hacer el procedimiento que ha hecho la ingeniera en clases o el procedimiento que está en sus diapositivas que ella explicó, etcétera. Por ejemplo, aquí era raro que nos daba, por ejemplo, nos daba esto de acá, nos daba unidad número
de unidad n de tiempo, nos daba tiempo por unidad, tiempo total, ya 70, 75. Dice calculando la columna del 75%. Y nos daba directamente estos datos y nos daba el acumulado. Ya entonces nosotros sí sabíamos la sumatoria de los tiempos para sacar las muestras. Aquí los tiempos de algunas de las otras muestras era como que iba creciendo. Y si yo me puse a investigar, era otro tipo de ejercicio y no un ejercicio de tiempo estándar, lo que nos dio la ingeniera. Sin embargo, aplicando el mismo procedimiento que hace ella, por ejemplo, aquí ya me da la sumatoria. No tenía por qué hacer, si yo hacía esto, me tenía que dar casi lo mismo. O bueno, no sé, nos daba distinto. Y aparte, si hacía otra vez la sumatoria, me salía un número muy distinto. Se supone que cuando yo eh, hago un promedio de esto, y un promedio de esto, me tiene que dar aproximadamente los datos. O sea, no puede haber una variación tan grande en un estudio de tiempo. Ya, el tiempo promedio, digamos, puede ser el promedio entre 15, 16, 18, probablemente entre 10 y 20, si es que es una operación muy corta. Ya no puede haber tanta variación de que el primer dato es 1, no puede tomarme, digamos, un minuto en hacer una pieza y luego en otra muestra tomarme 15 minutos, es mucha diferencia. Por eso había algo raro en estos datos. Sin embargo, era como un acumulado. Si se fijan, aquí teníamos 1 y aquí teníamos 0,75. Aquí están los datos. 1,75 y era el acumulado de todos estos datos. Y aparte, aquí se saltaba de aquí 20 al 25, luego 30, 35, o sea, no me estaba dando todos los datos. Y eso, por eso les digo que era otro ejercicio de otro cálculo. Entonces, como este era el acumulado, esta era la suma de todos los tiempos, ya de las 50 muestras. Entonces, el promedio va a ser la sumatoria dividido entre 50. El suplemento me lo da de dato, 1,5%. Entonces, el tiempo normal, según lo que nos mostró la ingeniera, está en el libro de Carlos Bello. El tiempo normal es el tiempo observado medio, que es este de acá, el promedio, dividido entre 1 menos el suplemento. Entonces, se hace esa fórmula. Ahora, tomando en cuenta la columna del 75%, aquí yo dije, estas van a ser mi desempeño, mi calificación. Entonces, para sacar el tiempo estándar, es el tiempo normal dividido entre el rendimiento. Tal vez en métodos, yo ocupo otras fórmulas en métodos, pero esto es lo que nos ha enseñado la ingeniera, entonces por eso yo tomé las mismas fórmulas o el mismo procedimiento que nos ha enseñado la ingeniera para hacer esta parte del taller. Y tiempo estándar es eso, es calcular un tiempo normal. En este caso, igual yo en métodos hago al revés. Primero hago la calificación y luego hago el suplemento, pero igual queda lo mismo el tiempo estándar. Si primero hago el desempeño o primero hago el suplemento. Así con los cálculos de la ingeniera. Ya, esta es la fórmula del tiempo normal, esta es la fórmula del tiempo estándar. Eso sería por este problema. Hubo también muchas confusiones en esta. Disculpa, ¿Sí? con suplemento, ¿a qué te referís? Suplementos son, por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas, del trabajador no va a estar las 8 horas trabajando, ¿ya? Siempre o tienen un receso para comer o también
no hay una situación ideal en la vida real, porque el trabajador se distrae, el trabajador necesita ir al baño, necesita una que otra necesidad que no va a estar trabajando las 8 horas completas. Entonces, suplemento, este porcentaje de acá representa, digamos, que de 8 horas de trabajo, multiplicamos en total en horas, 0.152 horas, no va a ser ninguna actividad productiva. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el suplemento. Es el tiempo el que está inactivo del tiempo total. Sí, quedó claro. Muchas gracias. ¿Ya? Y el desempeño o la valoración, eso hay distintos métodos para la valoración, pero es como calificar qué también hace el trabajador el trabajo. Ya sea, no importa ya aquí lo que es el suplemento, porque ya lo estamos tomando en cuenta en otra parte. Aquí lo que importa es, por ejemplo, si nosotros sabemos costurar, por ejemplo, ya probablemente algunos sepan más y otros sepan menos y puedan hacer una camisa en menos tiempo. Entonces, a la persona que lo hizo en menos tiempo o lo hizo muy bien, le ponemos un desempeño del 115%, digamos. A la persona que le costó, le ponemos una calificación o desempeño de 75%, ya. Entonces, eso es igual a lo que se refiere el desempeño, cómo es lo que hace o cómo se desenvuelve el trabajador en la actividad que estamos tomando en cuenta. Ya, y eso fue suficiente para ponerle de conclusión de procedimiento. Este es el tiempo estándar en horas por unidad. Aquí no me decía unidad de tiempo, pero siempre el tiempo estándar es una unidad de tiempo sobre las unidades de lo que estamos produciendo. En sí, horas por unidad, perdón, minutos por unidad, segundo por unidad, de acuerdo a los datos que nos dan. ¿De aquí hay alguna pregunta? Aquí lo que es pronósticos, no sé cómo les ha ido con la ingeniera, pero por ejemplo tenemos este ejercicio. Este ejercicio tenía por semana y no me acuerdo de qué se trata estos datos, pero es siempre para la demanda. Ya. Entonces lo que pasa aquí es que la ingeniera trabaja con la ecuación de la línea recta. Ya. Muchas veces esto en sí ya es un análisis aparte de que tenemos que tener otros conocimientos para poder adecuar, por ejemplo, según las ecuaciones gráficas, aquí, aquí las van a ver. Por ejemplo, esta curva de acá, estos puntos se pueden adecuar a cualquiera de este tipo de líneas de tendencia, ¿ya? Aquí estamos en opciones de líneas de tendencia y la ingeniera trabaja con lineal, pero también he visto casos donde se puede trabajar con una exponencial y fíjense principalmente cómo cambia el R, logarítmica, polinómica, potencial, no se adapta mucho a, a lo que es ninguna de ellas, ¿ya? Entonces, de preferencia siempre trabajan con lineal para la ingeniera, ¿ya? Y lo que importa ver es el R. Si el R es muy bajo, tampoco es imposible, sino que se deben ocupar otros datos. Aquí lo que yo le puse es observando la gráfica, vemos que la demanda tiene un comportamiento cíclico y el coeficiente de correlación obtenido es muy bajo. Por lo tanto, se procederá a realizar un ajuste por temporadas donde hallaremos una tendencia en los datos y nos quedaremos con la ecuación que tenga un R más alto. Entonces, hicimos por temporadas. Por ejemplo, aquí agarré los datos de la semana 1 del 4 para ver de dónde yo saco un R más alto. De la semana 5 al 10, a ver,
de la semana 5 al 10, tengo esos datos y tengo un R de 0,81 y así sucesivamente. 0,64, 0,55, 0,49. Eso fue lo que nos indicó la ingeniera en nuestro semestre, ese criterio, que no es que no podamos arreglar esto, sino que debemos hallar la tendencia de los datos. Y yo lo hice, por ejemplo, por los números que son más parecidos. Hasta acá va creciendo, digamos, a partir de acá baja y vuelve a crecer. Entonces, de acuerdo a esos criterios, más o menos fue lo que tomé para que se me ajuste un R. Entonces, esta ecuación es la que tiene el R más alto de 0,90. Entonces, como conclusión, yo tomé esa ecuación para determinar. Lo importante es la ecuación de la recta, el valor de A y el valor de B, que es lo que ya me da en los datos. ¿De aquí hay alguna pregunta? Una consulta, disculpe. ¿Este video que lo está grabando nos lo va a pasar al privado? ¿Cómo va a ser? Sí, les voy a pedir su correo, pueden enviármelo al grupo y yo se lo voy a pasar ahí a su correo. Un Classroom les voy a enviar con todo el correo, con todos los videos. Ya, gracias. Gracias. Ya. Ahora, bueno, este es un problema un poquito más largo. En sí, los problemas de plan agregado son estos que veíamos acá, donde variamos la fuerza de trabajo. Aquí lo que les recomendaría es que traten de sacar los datos. Traten de tener un orden con los datos, ya sea una planilla, que la ingeniera igual manda planilla, pero traten de tener su planilla donde ya ustedes puedan trabajarlo mejor, porque la ingeniera creo, o al menos en lo que yo vi, tiene sus planillas, pero no es como que realicen los cálculos automáticos. Para esto es recomendable que tengan su cálculo, donde ustedes puedan cambiar la demanda, por ejemplo, y ya se les cambia todo, digamos, ¿ya? Entonces, tratan de tener un formato en su plantilla y interpretar bien. Para este tipo de problemas no hay mucho, o sea, es seguir el procedimiento de la ingeniería, pero lo que cuesta a veces es identificar qué tipo de plan me pide, porque hay algunos libros y para eso entonces fíjense el libro que les está dando y lean de qué tipo de plan le está hablando. Aquí desarrollo un plan de inventario cero para este problema. Ya. Por ejemplo, hay los planes de la ingeniera, ella los enumera plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Ya. Pero ahí tienen que ver cuál es la característica del plan de la ingeniera. Por ejemplo, puede ser que el inventario cero sea el plan 3, entonces en su ejercicio, plan 3, inventario cero. Y en este caso, en este plan, es producción exacta porque no va a haber inventario y aquí voy a hacer variar la fuerza de trabajo. En este caso, en el inciso B, me dice una fuerza de trabajo constante y no se permiten faltantes. Entonces, aquí por ejemplo, calculo, este dato de acá es importante. Trabajen siempre con unidades y para todo trabajen con unidades. Aquí me dice el ejercicio. Dice que un trabajador puede ensamblar 5 impresoras al día. Entonces tengo el dato 5 unidades al día. Pero mis costos están por trabajador. Ya en horas en pesos por hora. Entonces lo que me sale a mí tal vez más fácil es, ya sea lo llevo estos pesos ahora, estos pesos por hora a pesos por día para trabajar con esto, o llevo esto de aquí a horas por unidad. Entonces igualamos las unidades siempre. Jornada 8 horas al día. Entonces, horas de producción requerida. Si esta es mi producción requerida, entonces tengo unidades por horas por unidad.
Eso anótense porque en varias materias con simplemente estos datos tienen que poder calcular. Y para Plan I2 también, de esto es lo que se trata Plan I2. Requerimiento de la producción, ya. Tengo 120 unidades que requiero y para saber las horas requeridas tengo que multiplicar las unidades por las horas por unidad. Entonces aquí estoy copiando los días por mes laborables, horas por mes por trabajador. Tengo 8 horas al día por cada trabajador y tengo 21 días. Entonces si multiplico me va a quedar en horas por cada trabajador que yo tenga. Entonces tengo 168 horas por trabajador y así sucesivamente. Los trabajadores requeridos va a ser dividir 162,32 que son las horas requeridas entre horas por mes por trabajador. Ya, por eso les digo que trabajen con las unidades. Aquí tenemos horas por mes, por ejemplo. Aquí ya, horas por mes. Y aquí tenemos horas por mes por cada trabajador que yo contrate. Entonces, si yo divido horas por mes entre horas por mes por trabajador, se me va a ir esto con esto y me va a quedar la cantidad de trabajadores. Ya aquí esta es la fórmula, redondear cero, porque quiero que se redondee hasta uno solo. Entonces aquí ya esto es lo de menos. Tenemos 12 trabajadores actualmente. No van a haber contratados, más bien van a haber despedidos porque tenía 12 y solo quiero 10. Entonces tengo que despedir 2. Aquí requiero 9 y tengo 10, entonces despido 1. Aquí requiero 8 y tengo 9, entonces tengo que despedir 1. Aquí me va a faltar 1, contrato 1. Aquí me van a faltar igual, entonces contrato. Y aquí tengo 7, me va a tocar despedir a 6 trabajadores. Ya, en estos casos es así lo que se trabaja esta parte del plan de producción, plan agregado. Ya lo demás sería multiplicar por el costo de los trabajadores. Luego aquí, la respuesta que yo le pongo, miren, es el procedimiento. Se desarrolló un plan de inventario cero para los datos del problema. Primeramente se calculó las horas de producción requeridas para satisfacer la demanda de cada mes. Luego se calculó cuántas horas se tiene disponible por mes y con esos datos se pudo obtener la fuerza laboral que varía cada mes. Para los costos, no se tomó en cuenta el costo de contratar a un trabajador, el costo de despedir, para los costos se tomó en cuenta el costo de contratar a un trabajador, costo de despedir a un trabajador, costo del tiempo normal. No se toma en cuenta los costos de inventario porque para esta pregunta no se tiene existencia de inventario, es decir, inventario cero, lo que me decía la pregunta, y la producción es exacta. Tampoco se toma en cuenta el costo de déficit, ya que la producción es exacta y no existirá déficit. Es una conclusión basándome en todo lo que he hecho. Y aquí ya sería plan de producción, fuerza laboral constante. Aquí estoy sacando un promedio de los trabajadores que calculé en este primer plan. Y tenía 12 y tengo que despedir 2 y trabajar con 10. Ahora saco la producción disponible con las horas de producción disponible, con las horas, tengo los días por los trabajadores y por las horas día. Entonces tengo las horas disponibles, voy a sacar la producción real, divido entre el dato de 1.6 horas por unidad y así saco la producción que tengo o que tendría con estas horas. La demanda es
1020 y me va a quedar un inventario final. En este caso igual también me va a quedar. Entonces voy a tener un costo de inventario y un costo de tiempo normal porque no estoy tomando horas extra y demás cosas. Y todo eso puedo poner de conclusión. Aquí tenemos otro plan y igual se desarrolló un plan de producción, trabajo constante para los datos del problema. Y así, a lo que va a variar va a ser dependiendo de la pregunta, con existencia, sin existencia, y eso pueden ponerle en la conclusión. Eso sería por plan agregado, pero ya no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo. Se los voy a pasar este ejercicio. Y a ver, este último ya lo hicimos. Y este último de acá era una pregunta teórica nomás. Aquí tienen alguna pregunta ya para irnos más específico y terminar la ayudantía. ¿Alguna duda en general? Disculpa, en el examen la ingeniera nos dio, separó 4 grupos y nos dio a cada grupo 4 ejercicios, creo. Y nos dijo que va a entrar de ahí del trabajo que están haciendo ustedes. Y a lo que vimos aquí, yo de mi ejercicio que hiciste, yo solamente vi 2 de mis ejercicios. Sí, el otro ejercicio creo que, bueno, a algunos le tocó la pregunta 5 teórica. Luego los otros ejercicios, a ver, no me acuerdo qué tipo de ejercicios le tocó. Les tocó MRP, les tocó, eran 2 de pronóstico, los primeros 2, ¿no? Sí, eran 2 de pronóstico. Y a ver, les puedo mostrar uno que tengo acá. O disculpa, ¿te lo puedo pasar mi Excel y me das un pantallazo ahí a lo corrido? También, Ya, porfa. mientras tanto aquí tengo un ejercicio de lo de pronóstico. Pero el libro que usaron para pronóstico tenía varios tipos de pronóstico. Aquí les daba como que una demanda también basada en otra. ¿Por qué? Porque aquí la demanda de varilla, esta línea es la de varillas, con la demanda de acero tienen comportamientos similares. Entonces lo que se piensa es que cuando, digamos, la demanda de acero suba, también va a subir la demanda de varillas. Entonces no sé si este fue su ejercicio, no sé. Pero Sí, fue eso. ¿Será que nos explicas, porfa? ya, tienen un comportamiento similar. Y la forma en la que lo resuelve el libro está aquí. Prácticamente es los pasos para lo que nosotros calculábamos el R cuadrado, ¿no es cierto? Sino que nos lo da en la gráfica, generalmente. Y casi no se ocupa hacerlo uno por uno a mano esto de acá. Sin embargo, lo que tienen que sacar es este dato de aquí al cuadrado, cada uno de los datos al cuadrado y la multiplicación de esos datos principalmente. Una vez tenemos todo eso, sacamos la sumatoria y sacamos un promedio para lo que es acero, que le voy a llamar H. Esto está general en el libro. Esto es el promedio para el acero y este es el promedio para las varillas. Ya,
Entonces, yo tengo que hallar esta ecuación. Esta ecuación es la misma que Y. Y es igual a más BX. Ya, es la misma. Solamente que con otra forma de calcular. N es la cantidad de datos que nos están dando. B y A se calculan de esta forma, donde aquí tenemos N multiplicado por la sumatoria de H por D. Aquí nosotros hicimos H por D y al final hemos sacado la sumatoria. Ya. Luego aquí tenemos menos la sumatoria de H cuadrado, no, de H, es esta de acá. Luego aquí tenemos la sumatoria de D, que D es varilla y es esta de acá la sumatoria. Luego aquí tenemos lo que es aquí tenemos N multiplicado por H cuadrado, la sumatoria de H cuadrado. Entonces la sumatoria de H cuadrado, aquí está H cuadrado y aquí he sacado la sumatoria, es esta. Y aquí está sumatoria de H elevado al cuadrado. La sumatoria que hemos sacado elevado al cuadrado. Entonces, sumatoria de H elevado al cuadrado. Y haciendo eso, tengo que multiplicar 24 por 534.000 menos 2.000, tanto por 5.000 dividido entre estos datos acá. Entonces, de acuerdo a la fórmula nomás, saco B y ahora ya puedo sacar A. A dice que es 1 sobre n, entonces 24 como divisor, y el numerador es la sumatoria de D. La sumatoria de D es 5.202. Luego aquí tenemos B, que es el B que hemos calculado, dividido entre 24 y multiplicado por la sumatoria de H. Entonces aquí tenemos el valor de A. Entonces, aquí esta es la ecuación que nos queda, que es A, recuerden, A más B por H. A más B, que es este valor de aquí, por H. Y esta ecuación, aquí también podemos sacar un R cuadrado, que, o sea, la pregunta C decía, ¿piensa usted que esta ecuación es acertada? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En esta parte tenemos un coeficiente de correlación más o menos, tal vez no es tan acertado. Y luego aquí tenemos, me dice la pregunta de si H es 175, entonces reemplazo en la ecuación que ya tenía. Y ahí ya tengo la cantidad de varillas que sería la respuesta al inciso D. Esta es una explicación breve, y vamos a tener que quedar ahí, porfa, porque tengo que entrar a otra clase. Los videos se los voy a mandar ya, y cualquier duda que tengan si están estudiando, me escriben, por favor. A las 10 recién voy a acabar mi clase y ya les respondo después de esa hora probablemente. Los Excel que avanzaste primerito, ¿nos los pasarás o no? Sí, se los voy a pasar lo que avancé primero. Ya, Ya, bueno. van a disculpar, pero tengo que salir ya. Claro, muchas gracias por la ayuda, tía. Nos Está bien, vemos, Laura. que Gracias, te gracias. vaya bien. Muchísimas gracias, Laura. Chao, chao.